terminamos la parte de matrices, matrices inversibles, vimos eso, ¿no es cierto? Sí, profe. Exactamente, y ahí, a partir de ahí, propiedades y, bueno, ejercicios, modelos, que bueno, se puede pedir, decía yo, cualquier cosa, y bueno, más o menos con esa tablita estamos salvados. Yo diría que estamos salvados, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora a seguir, vamos a empezar con los vectores, vamos a ir, por supuesto, con vectores, pero vamos a trabajar con lo que sería la función determinante. ¿Sí? Entender eso, los métodos de cálculo y algunas aplicaciones de la función determinante, como por ejemplo para el cálculo de la inversa, para el cálculo de sistema de ecuaciones cuadrados, para el cálculo de áreas, para el cálculo de volúmenes. Bueno, de todas las aplicaciones que tiene la función determinante son muchas, y todas tienen una importancia teórica, a veces por ahí no práctica, porque cuando son determinantes de orden superior se dificulta hacer el cálculo manual, pero sí tiene una importancia teórica porque me da una variante más que en algunos casos, si me conviene, lo puedo aplicar. Bueno, vamos entonces a hablar de la función determinante. Bien, vamos a darle acceso aquí a las personas. Parece que ya accedieron. Bueno, fíjense, ahí puse el título. El tema que nos atañe ahora es función determinante. Como el nombre lo dice, función, para que haya una función o haya una relación, porque acuérdense que la función es un caso particular de las relaciones, que tiene dos particularidades para que sea función. Una relación es función si el conjunto de partida coincide con el conjunto o sea, con el dominio, lo que se llama, ¿sí? Eso se llama condición de existencia. Y a esos elementos del dominio le han de corresponder en el llegada tan solo una imagen. Entonces, cuando pasa eso, estamos en presencia de una función. Entonces necesitamos un conjunto de partida que siempre van a ser matrices cuadradas, o sea que ya tenemos una acotación, no se le puede sacar determinante a otra matriz que no sea cuadrada. Si partimos del conjunto de las matrices cuadradas, y hacemos que esa matriz cuadrada tenga asociada un número, único número, que se llama determinante. ¿Sí? Claro, o sea, puesto así en valor, es como medio como que hay mucha magia ahí, ¿no es cierto? Es decir, una matriz de 40 por 40 tiene asociada el número 2. Entonces, es como que se dio una transformación muy rápida. Ustedes dicen, bueno, algo tiene que haber pasado que eso suceda. Efectivamente, para que eso suceda, ¿sí? La definición nos dice lo siguiente. ¿Sí? Entonces, empezamos a explicar la definición. La aplicación de, que va de matrices cuadradas a números, la aplicación que va de matrices cuadradas a un número, es función determinante si y solo si se cumplen 4 propiedades que tienen que hacerse, o cumplirse, mejor dicho,
en forma simultánea. No es que se cumple una sola o dos. Las 4 se tienen que cumplir simultáneamente. ¿Sí? Profe. ¿Cuáles son estas propiedades? Ya voy a pasar a explicar cada una. Le vamos a dar primero el valor simbólico. Profe, Sí. ¿qué representa la D? ¿Qué sería la D? La función determinante. Ah, La aplicación, ¿sí? La función. claro. Gracias. Bueno, fíjense lo que ponga. Por supuesto, dice la forma de representar el determinante. Ya les voy a dar las diferentes formas. ¿Sí? La letra D adelante y lo que está entre el corchete sería la matriz, determinante de esa matriz. O sea que, fíjense en que esa matriz la he puesto en este caso elevado a una potencia, que no quiere decir eso, sino quiere decir que estoy tomando sus columnas. ¿Se acuerdan que cuando escribía el subíndice era fila y cuando escribía el supraíndice, o sea, el como exponente, se refería a columna? O sea, quiere decir que lo que está dentro del corchete sería la matriz A, Permiso, profe. columna 1, columna J, columna N. Pero fíjense ustedes que en la columna J, que es una columna genérica, yo sumé una cantidad finita de sumandos, valga la redundancia. Puse en la misma columna como que está formada por dos sumandos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Que cuando a una columna cualquiera se le suma un número finito de sumandos, ¿sí? El determinante, que es un número, se descompone en tantos determinantes como términos tenga ese sumando o esa columna. Entonces, ¿cómo quedaría esto acá? Determinante de a la 1, a sub 1j, a la n, más determinante de a la 1, a sub 2j, a la n. Más o menos, si entienden. Es decir, que lo desgloso en la suma de dos determinantes en este caso, porque en la columna j, que es esta, esa es la columna j, hay, que la columna j representa cualquiera, por supuesto, hay dos sumandos. Entonces lo descompuse en dos determinantes. ¿Sí? Segunda propiedad. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con el caso de 2 por 2 y se van a dar cuenta qué quiere decir eso. Vamos a tomar un 2 por 2. Segunda propiedad, perdón. Dice que el determinante de si yo a una columna cualquiera de la matriz A la multiplico por un mismo escalar K, por un número, dice la propiedad, todo el determinante queda multiplicado por ese escalar. O sea, quedaría. ¿Sí? Segunda propiedad entonces dice que si una columna cualquiera está multiplicada, toda la columna, por un mismo escalar, todo el determinante queda multiplicado por ese escalar. Bien, tercera propiedad. La tercera propiedad es muy simple lo que está planteando, fíjense. El determinante se hace igual a 0 si la columna J
es igual a la columna R. O sea que lo que quiere decir en general es que cualquier determinante se anula si tiene dos columnas iguales. ¿Se entiende? Y la cuarta propiedad, que también es muy simple, me dice que el determinante de cualquier matriz de identidad de cualquier orden, cuadrada por supuesto, siempre tiene que darme 1. Siempre desde el 1. Estas son las propiedades que hacen esta magia. Que la matriz A tenga asociada ese número, ¿sí? Pero para que pase eso, la función D debe cumplir con estas 4 propiedades en forma simultánea. Esta sería la definición. ¿Está bien? Entonces yo ahora digo, como dice ahí, D, que va de matrices cuadradas a número, es función determinante, sí, solo sí, verifica las 4 propiedades. La número 1 en romano, 2, 3 y 4, pero vuelvo a insistir, las 4 propiedades se deben dar en una fórmula, que ya voy a explicar qué carajo quiere decir eso, que debe cumplir con las 4 propiedades simultáneamente. ¿Está bien? Bien. Profe, ¿qué quiere decir Bueno. 4? ¿Ah? ¿La propiedad 4? Que el determinante de una matriz de identidad cualquiera, de cualquier orden, siempre es 1. Ah, bien. ¿Está bien? Siempre tiene Sí. que darte 1. Bien, entonces, empezamos con el determinante más simple, que sería el 1 por 1, pero el 1 por 1 es el número mismo, o sea que no tiene mucho sentido. Vamos a arrancar con un 2 por 2. ¿Sí? Un 2 por 2. Permiso, Pero fíjense, profe. ¿eh? Permiso, profe, si puedo terminar de copiar un segundo. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿están muchachos? ¿Copiaron todos? Aproveché para ir a tomar un café. Traerme Sí, un café. profe. Bien. Bueno, ahora fíjense, vamos a ver, fíjense cómo es la primera. Entonces, ¿qué dice la primera propiedad? Que si yo a una columna cualquiera le sumo un número finito de sumandos, se descompone el determinante, se descompone en tantos determinantes como sumandos tenga esa columna. La segunda dice que si a una columna cualquiera de una matriz se la multiplica por un mismo escalar, todo el determinante de esa matriz queda multiplicado por ese escalar. La tercera, si una columna es igual a otra, el determinante se anula. Y la cuarta es más fácil todavía, el determinante de la matriz de identidad debe ser siempre igual a 1. Bien, con este cuadro de situación, que es la definición, que vuelvo a insistir, hace esa magia de transformar, o sea que si me preguntan ustedes qué carajo es el determinante, y sería un número, único número, asociado a cada matriz cuadrada. Entonces, ¿cómo aparece esa magia? Gracias a estas 4 propiedades. Vamos a tomar entonces, dije 1 por 1 es muy simple, es el número mismo, un escalar mismo, porque sería una matriz cuadrada. Vamos a tomar el 2 por 2.
¿Sí? Fíjense. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, quiero saber, voy a calcular el determinante de una matriz. La pongo en forma genérica, A11, A12, A21, A22. Es una matriz de 2 por 2. ¿Lo ven todos? Bien. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice esto? Dice que el determinante, fíjense cómo se va a resolver. ¿Se acuerdan que yo recién hablaba de una fórmula? Una fórmula que es genérica hasta en tanto y en cuanto yo le ponga números. Esto que multiplico los elementos de la diagonal principal entre sí. O sea que queda A11 por A22 y le resto los ubicados, el producto de los elementos ubicado en la diagonal secundaria. ¿Entienden a qué me refería cuando decía una fórmula? ¿Ven que queda una fórmula genérica ahí? Entonces ustedes me dicen, mira cómo resuelve el determinante de 2 por 2. Que evidentemente, si el A11 fuese un número, si el A12 fuese otro número, si el A21 fuese un número y el A22 fuese un número, al hacer eso, el resultado me queda un número. ¿Es correcto lo que digo o no? Entonces, esa fórmula que se conoce en la teoría como ley de desarrollo, la ley de desarrollo del determinante de 2 por 2, está compuesta por dos términos, recuerden que los signos más y menos dividen términos, dos términos, y en cada término hay dos factores. ¿Notan ese detalle? Sí, profe. ¿Bien? Dos términos y en cada término hay dos factores. Fíjense en esto que estoy diciendo. La matriz es de orden 2. El polinomio de desarrollo tiene dos términos y cada término tiene dos factores. Fíjense en eso que tiene que ver con la teoría de permutaciones, que ya lo voy a explicar así en forma rápida. Eso es más complicado, por eso se lo he encarado por este lado. Bueno, entonces lo que me está diciendo lisa y llanamente es que si yo quiero resolver un determinante de 2 por 2, de una matriz de 2 por 2, tengo que hacer ese producto cruzado con magia y encontrar el número. Ahora ustedes me dicen, ¿y por qué ese ensayo? Y no, por ejemplo, multiplicar este por este y restarle este por este. Podríamos estar toda la mañana ustedes dándome diferentes fórmulas, ¿se entiende? ¿Por qué no hacer este por este y restarle este por este? Y así podríamos estar toda la mañana ustedes dándome diferentes productos. Y podríamos hacerlo. Lo que pasa es que yo les voy a responder, los voy a parar en seco diciéndole, muchachos, recuerden que la fórmula que yo ponga tiene que cumplir las 4 propiedades en forma simultánea. Entonces, cuando empezamos a ensayar, empezamos a probar las propiedades y vemos que hay algunas, entonces caemos siempre en bolsa rota y nunca llegamos a nada. Entonces, la propuesta es probar que ese determinante de 2 por 2 o esa fórmula de desarrollo es la única que me permite resolver un 2 por 2. Y para que decir que es la única, tiene que cumplir las 4 propiedades en forma simultánea. Entonces fíjense en con numeritos. Voy a tomar una matriz de 2 por 2, que puede ser de 3 por 3, de 4 por 4, cualquier matriz cuadrada. Tomo una de 2 por 2, más rápido. Y voy a tomar la columna 1, pero podría tomar la columna 2, y fíjense en lo que voy a hacer. Ustedes se están dando cuenta que yo, por supuesto, si hago 1 más 5 es 6, pero hagan de cuenta que no lo sea eso. Y la de abajo le puse 5 más 1. Perdón, 2 más 1. Hagan de cuenta que tampoco lo sé. Lo que acabo de hacer es aplicar el concepto número 1, la propiedad número 1, y dije a la columna 1, porque J es cualquier columna, en este caso tomo la 1, a la columna 1 le sumé 2 sumandos. ¿Lo ven todos?
Sí, profe. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces dice la primera propiedad, descomponelo en tantos determinantes como sumandos tengas. Tengo dos, tengo que descomponer en dos determinantes. Así que pongo determinante de 1, 2, 3, 1, más determinante de 5, 1, 3, 1. ¿Entendieron lo que quiere decir la primera propiedad? Profe, Sí. ¿qué pasaría si yo en dos columnas estuviese sumando Y y lo no volvés a solamente aplicar. en una? Volvés a aplicar. Ah, Porque bien. se descompone en la suma de tantos sumandos como, perdón, bien digo, de tantos determinantes como sumandos tenga cada columna. En este caso yo tomé una sola. Pero si tenés la otra sumando, hace lo mismo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, Yo tomé una sola para no hacerlo tan largo. claro. Porque, como siempre digo yo, como decía mi viejo, para muestra solamente hace falta un botón. Entonces, recuerden que en la definición habla de columna J, y columna J significa cualquiera. Y no es la 1, la 2, la 3, cualquiera. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien, entonces vamos a ver si la ley del desarrollo que yo puse arriba se verifica. O sea, ustedes dicen, ¿y cómo la vaya a verificar con un choto? El primer miembro tiene que ser igual al segundo, porque si el primer miembro no es igual al segundo, la propiedad es mentirosa. ¿Se entiende o no? Entonces hagamos. Ahora sí lo sumemos al número. 1 más 5, ¿cuánto me da? 6 por 1. 6. 6. 2 más 1 es 3. 6 menos 9. Menos 3. ¿Se acuerdan que se multiplica este por este y se resta este por este? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 3. 6 Menos 3. menos 9, ¿cuánto me da? Menos 3. Menos O sea 3. que el primer miembro me da menos 3. Roguemos a Dios y a Harry Potter que el segundo miembro también me dé 3. Vamos a ver. 1 por 1. 1. Menos 6. Menos 5. Menos 5. O sea que será menos 5. Más. 5 por 1. 5. 5. Menos 3. 2. 2. Y sorpresivamente, ¿el resultado de cuánto nos da? Menos 3. ¿Me da lo mismo? Sí. Entonces quiere decir que se cumple la propiedad. ¿Entienden? Si se cumple en la columna 1, también se cumple en la columna 2 y así sucesivamente. ¿Entendieron? Sí, profe. Ahora Profe, vamos esa a es la la aplicación propiedad de 2. ¿Qué primera dice la propiedad propiedad. 2? Que si a una columna cualquiera se la multiplica por un mismo escalar, todo el determinante queda multiplicado por ese escalar. Vamos a ver si es cierto. Tomo este ensayo. Ahora, para que no digan que solamente me lo sé con la columna 1, lo voy a tomar solamente en la columna 2 a modo de muestra. Por ejemplo, voy a poner acá un 5, 1 y un 5, 3. A propósito, se están dando cuenta, mejor dicho, vamos a cambiarlo. Ahora, a propósito, se están dando cuenta que usé la columna 1, pero la definición dice cualquier columna. Fíjense que a la columna 1 la multipliqué toda por 5. A la columna 1. ¿Lo ven todos? Sí, profe. ¿Qué dice la propiedad? Que todo el determinante queda multiplicado por ese escalar, que en este caso es 5. O sea que sería 1 tricota, 1 duquesa. Y nuevamente, numéricamente, para que la propiedad sea cierta, el primer miembro tiene que ser igual al segundo. ¿Sí o no? Sí. A ver, 5 por 2, 10. 10. 10 menos 15,
Menos 5. Menos 5. O sea que el primer miembro daría menos 5. ¿Sí? Bueno, el otro es 5. 5 por 1 por 2. 2. 2 menos 3. 1. Más por menos. Menos. Y oh, sorpresa. ¿Cuánto me da? Menos 5. ¿Cumple la propiedad, sí o no? Sí. Entonces, genéricamente, si cualquier columna está multiplicada por un mismo escalar, todo el determinante queda multiplicado por ese escalar. Me van a preguntar, ¿y si la otra estuviera con otro escalar, se multiplica por 5? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. ¿Cómo es eso que dijo, profe? Disculpe. Que si la otra columna estuviera multiplicada por 2, entonces hubiera sido 5 por 2. ¿Sí? Ah, listo, gracias. Bien. Determinante de 1, 3, 1, 3. Este es extremadamente difícil. Me está diciendo que la columna 1 y la columna 2, ¿cómo son? A ver, 1 por 3. 3 menos 3. 0. Surprise. ¿Qué dice la tercera? Si una columna es igual a otra, ¿cuánto da el determinante? ¿Se cumple o no? Sí. Y vamos con la más difícil. Saquemos el determinante, en este caso, de la matriz de identidad 2 por 2. Apliquemos la fórmula. 1 por 1. 1. Menos 0. 1. ¿Y qué dice la última propiedad? Que el determinante de cualquier identidad, ¿cuánto tiene que dar? 1. Entonces, quiere decir que se han cumplido las 4 propiedades en forma simultánea. ¿Sí o no? Sí. Por lo Sí. tanto, la única fórmula que me permite resolver el 2 por 2 es chuchi por chuchi menos tati por tati, porque es la única que cumple con las 4 propiedades en forma simultánea. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en la práctica, ¿qué carajo van a hacer? Y en la práctica, si yo les doy, resuelvan el determinante de ese que pongo ahí arriba, 1, 3, 5, 1, ustedes hacen 1 por 1, 1, menos 15, menos 14. Y ese menos 14 sería el único número asociado a esa matriz. ¿Se entiende? Sí. Sí. Profe, ¿cuál es el resultado de la última determinante, perdón? De la de abajo de todo. 1. Listo, gracias. Bueno, ¿están dudas? Profe, antes de que siga, ¿puede bajar un poco la pantalla? Así puedo copiar el último ejemplo. Gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Han entendido entonces cómo se resuelve el 2 por 2? ¿Ves que es fácil? Es una boludez hacerlo el ejercicio, ¿o no? Pero lo jugoso está en que esa fórmula, en hacer cumplir las 4 propiedades en la fórmula. Esa fue la gran sagacidad y el gran desafío. ¿Está? Sí, profe. Bueno, miren lo que ustedes cuando yo empecé la teoría empezaron a decir que quilombo, que es esto. Claro, porque no están acostumbrados. Pero es la teoría, ¿sí? Es lo que se cumple en forma general para que yo después lo verifique en cualquier caso particular y entonces, sin querer queriendo, esté haciendo ingeniería. ¿Está o no? Sí, profe. A ver.
Formas de designar determinantes. Hay muchas formas, pero yo me olvido, escribo una, escribo otra, entonces para que no me puteen, ya voy a mostrarles cuáles son las tres que generalmente uso yo. Si escribo así, significa determinante de la matriz A. Si escribo así, significa determinante de la matriz A. Y si pongo así la matriz entre barras, también significa determinante. No me vayan a sacudir valor absoluto. ¿De acuerdo o no? Entonces, todas las tres huevadas esas representan las mismas pelotudes. Son sinónimos. Formas de escritura. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Entonces ahora vamos a seguir avanzando. Ustedes me dicen, bueno, el 2×2, gordo, ¿cuál es el que sigue? Siempre en el orden de las matrices cuadradas. ¿Cuál sería de 2×2? ¿Cuál seguiría? Por 3. 3. La 3×3. 3×3. Entonces vamos a arrancar con una matriz genérica de 3×3. Ahora vamos a usar la simbología de la familiarizando. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Entonces, genéricamente, esta es una matriz de 3×3. 3 filas, 3 columnas. Muy bien. Entonces, acá también, cuando vaya a resolver, ahora vemos qué magia hacemos, me tiene que dar un chorizo, un polinomio de desarrollo, que va a ser un poquito más largo que el anterior. Pero va a tener 6 términos, y cada término va a tener 3 factores. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Va a haber 6 términos positivos y va a haber 6 términos negativos, es decir, con signo cambiado, eso quiere decir el menos. ¿Está o no? Y cada término va a tener 3 factores. Y no tan solo que va a tener 3 factores, sino que esos factores, fíjense en ustedes esto que estoy diciendo, no van a pertenecer ni a la misma fila ni a la misma columna. Fíjense qué interesante lo que estoy diciendo, ¿o no? Sí. Que también se cumplía en el 2×2. Fíjense ustedes que los factores de la fórmula que está ahí arriba, ¿la ven? Sí. No pertenecen en la misma fila ni en la misma columna. ¿Observaron eso o no? ¿Se dan cuenta de todo lo que digo? Bueno, acá también se tiene que cumplir la misma premisa, que los 3 factores no pertenezcan ni a la misma fila ni a la misma columna. Entonces dije que va a haber 3 términos positivos, 3 términos negativos, cada término 3 factores, y como va a ser largo, lo van a poner después ustedes, yo a este le voy a llamar a la letra de desarrollo, le voy a llamar chorizo, ¿sí? La van a completar ustedes. ¿Está o no? Sí, profe. Entonces, para que aparezca el chorizo, que sería la ley de desarrollo, un tipo de esos que ustedes suelen decir, se nota que estaba el pedo gracias a Dios que estaba el pedo y que pensó por nosotros, un sujeto muy sabiondo del tema de las permutaciones, del tema de las inversiones en permutaciones, que es justamente la otra definición que hacen los matemáticos de la función determinante, pero no me metí por ese lado, porque yo, para entender eso, para entender esa teoría, tuve que ponerme a estudiar probabilidad estadística, tuve que ponerme a estudiar una serie de cosas más, porque me faltaban 5 por el peso. Y entonces, después seguí estudiando un poco y bueno, descubrí la definición de las 4 propiedades, que es la que les acabo de enseñar. Pero también se puede hacer una explicación matemática que hacen los matemáticos a través de las teorías de permutaciones, teoría de las inversiones, etc. Entonces el Sanjus, que sabía mucho de estas pelotudeces, lo que se conoce a veces como técnicas o teorías de conteo, sabía mucho del guaso entonces él agarró y descubre una regla. Regla que ustedes han aplicado ya sin saber qué carajo era, solamente lo hacían por una cuestión de creerle a la eminencia del teórico. ¿A qué me refiero?
resolvían, por ejemplo, un producto vectorial o un producto mixto, que estoy seguro que ya le he hablado de esto en vectores geométricos, y aplicaban una regla, y decía, apliquen esto, y con esto mágicamente aparece el resultado. Esa regla se llama regla de Sajus. Sajus con S y doble R, la regla de Sajus. Nos queda un minuto, nos conectamos, y cuando volvemos, vemos qué carajo hizo Sajus, que es una genialidad. Es una matriz 3x3. El chorizo va a tener 6 términos, cada término va a tener 3 factores, 3 positivos y 3 negativos. ¿Sí? Bien. Con aquella salvedad que dije hace un ratito, que los términos o los factores que componen los términos no deben pertenecer ni a la misma fila ni a la misma columna. Entonces Sajus, que era un genio y que sabía esta huevada, dice, mira, voy a completar, o voy a agregar, mejor dicho, a continuación de la última fila de la matriz, las 2 primeras. ¿Ven lo que hizo Sajus? ¿Sí? O sea, simplemente completa, agrega, a continuación de la tercera fila, que hago ahí una línea de puntos para que vean que fue un agregado, en el orden que aparece, agrega la primera fila y la segunda fila. ¿Qué logran hacer con esto? Logra lo que quiere decir el chorizo. Toma 3 productos cruzados descendentes, ¿lo ven? Sí. Y fíjense que esos 3 productos, ¿cuántos elementos toman? Sigan las flechitas. 3. 3. Y fíjense que los 3, ninguno pertenece ni a la misma fila ni a la misma columna. ¿Se fijan en ese detalle o no? Sí, profe. O sea, no a cualquier gil se le ocurría esto. ¿Se entiende? Digo, para aquellos que pensaban que Sardo era un tipo que estaba al pedo. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, hacía 3 productos cruzados descendentes, tomaba 3 elementos que no pertenecían ni a la misma fila ni a la misma columna, y en ese sentido los tomaba con el signo que los productos tenían. O sea, más por más por más, más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y hacía 3 productos cruzados ahora ascendentes. ¿Lo ven ahí? Y a esos productos que también toma elementos que no pertenecen a la misma fila ni a la misma columna, los considera con signo cambiado. O sea, quiere decir que si hace más por más, da más, pero en realidad le pone menos. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Entonces acá, por eso acá le pongo el menos. Emulando que cuando hago para arriba, al resultado final le cambio el signo. Por eso en el chorizo, yo les decía, van a quedar 3 términos positivos y 3 términos negativos. ¿La pescan a la ondina, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes ya, siguiendo la flechita como los viejos bodegones, ¿sí? Vieron que decían, macho, ¿dónde queda el baño? Seguí la flecha, te decía Nero, y estaba dibujado una flecha en una cartulina, ¿viste? Bueno. Ustedes siguiendo la flecha, escriben el chorizote, o el chorizo. ¿Entienden? Profe, ¿a qué se le cambia el signo? ¿Al resultado final? A los ascendentes, a los que están rojos. Claro, pero a todo el tipo en las cuentas se lo cambia uno por uno, ¿o no? O Sí, se cambia directamente. Eso, pero no lo hagáis tan difícil, no lo hagáis tan difícil, ingeniero, parece médico vos. Si te da, por ejemplo, 3, 2, 1, todos tienen signo positivo, ¿o no? Claro, y se cambia directamente. Se va a hacer más por más, te da positivo, ¿sí o no? Sí. Al resultado ponele menos. Claro. ¿Está? Sí, así es. Bien. Entonces, esa era la regla de Sajus y la genialidad del vago para darse cuenta que al hacer eso,
tomaba tres elementos, que son tres factores, que no pertenecían ni a una fila ni a una columna, y obtenía el chorizo. Moraleja de esto, esa fórmula o chorizo, que es lo que van a completar ustedes, es la única fórmula que cumple con las 4 propiedades que hablé anteriormente. ¿Entienden? La grandeza del Sarrus, que no era ningún pavote. Profe, también podía ser que en vez de poner las dos filas, la primera y la segunda abajo, se ponían la segunda y la tercera a la derecha, o la primera columna y la segunda columna a la derecha. Exactamente, exactamente. Es lo que el mismo Sarrus descubre, que se podía hacer, repetir las Las dos filas. primeras filas, o también dos primeras. repetir las dos primeras columnas, porque ustedes fíjense que yo cuando tiré la definición, hablé de columnas, ¿recuerdan o no? Sí, profe. Y yo esperaba que Profe. ustedes me preguntaran, che, ¿qué pasa con las filas? Bueno, con esto que descubre el loco Sarrus, todo lo que digo para filas, o viceversa, todo lo que digo para columnas, es válido para filas. ¿Se entiende o no? O sea que yo podría tomamos haber dicho, disculpe, ¿eh? disculpe. No, nada, terminé la idea, no quise interrumpirlo. Podría haber dicho lo siguiente, así como dije que si una columna cualquiera queda multiplicada por un mismo escalar, todo el determinante queda multiplicado por ese escalar, podría haber dicho, si una fila cualquiera está multiplicada por un mismo escalar, todo el determinante queda multiplicado por ese escalar. ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Sí, profe. Gracias a eso que me están preguntando ahí, que lo vamos a probar ahora con un ejercicio numérico, pruebo que el determinante de A se hace igual al determinante de la traspuesta, que era cambiar la fila, ¿por qué? Columnas. Entonces está clarito que todo lo que pasa en fila pasa también en columnas. ¿Está? Vamos a un ejemplo numérico que ya directamente, por supuesto en los números, ustedes ya aplican la regla. ¿Lo ven ahí el determinante? Aplicamos la regla. Repetimos las dos primeras filas en este ensayo. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Hacemos 3 productos cruzados descendentes. Ese da 0. ¿Lo ven? 1 por 0 por 5, 0. Ese da más 18. Y ese da más 15. Con el signo que tiene el producto. ¿Lo ven o no? Ahora hago 3 productos cruzados ascendentes. Y el resultado de cada uno sigue. Ese da 0. ¿De acuerdo? Ese da 45, pero como es ascendente, le cambio el signo. Menos. ¿Está? Sí. Y este por este también es positivo, pero como es ascendente, le cambio el signo. O sea, queda menos 6. Hago la sumatoria y eso me da un número final. ¿Cuánto vale? 45 menos 6 me da menos 51. Menos 51 más menos, claro, sería. ¿Cuánto me da? Sería 18 más 15 son 23. Perdón, 33. 30, 51, dije, menos 33, ¿cuánto me da? Menos 18. Menos 18. Quiere decir que esta matriz cuadrada de 2 por 2 tiene asociada solamente como único determinante el número menos 18. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces ahora vamos a hacer lo que me dijeron recién ustedes. En lugar de repetir las dos primeras filas, vamos a repetir las dos primeras columnas.
¿Lo ven ahí? Hago la línea para que se entienda que repetí las dos primeras columnas. ¿Lo ven todos? Sí. Sí, Y profe. aplicamos la regla de Sartre profe. nuevamente igual. 3 productos descendentes, 3 productos ascendentes con signo cambiado. A ver acá. ¿Este cuánto da? 0, ¿Este cuánto da? 15, ¿Este cuánto da? 18, Ahora los ascendentes. ¿Ese cuánto da? 0, 0, ¿Ese cuánto da? 45, ¿Con signo cambiado? menos menos 45, 45. ¿Ese cuánto da? 6, ¿Con signo cambiado? menos menos 6. 6, Y oh, surprise. ¿Da lo mismo, sí o no? Sí, profe. Entonces, conclusión. El determinante de A es exactamente igual a quién. ¿Pasa eso, sí o no? Sí, profe. Gran conclusión, ¿no? ¿Cómo se nota que estaba el pedo, Sayo, no? ¿Vieron? Entonces, todo lo que pasa en columnas pasa también en qué. Profe, Sí, ¿qué puso de En las exponente en filas. la A después de D por paréntesis A igual a D la T por... de Tito, la T, la de traspuesta. ¿Y dónde está la transpuesta ahí? Y cuando vos cambias la fila por la columna, ¿no estás transponiendo? Sí, Y bueno, o sea que si vos haces 3, 1, vamos a hacerlo con un 2 por 2. Saca ese determinante. y 1 por 1, 1, 2 por 3, 6, menos 5. Ahora sí. Ahí la transpuse. Saca el determinante. 3 por 1 es 3, lo mismo. Entonces, el determinante de A es igual a ¿qué? Al determinante de sub. Ah, sí. Ahí está, profe, gracias. ¿Estamos? Bien. Sí. Bueno. ¿Todos entendieron hasta acá o no? ¿Entienden cuál es la grandeza de Sanjus? Y que no estaba al pedo el no cohete como ustedes por ahí piensan. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, Fíjense en todo lo que el tipo hace y la conclusión importante que sacamos. Bien, o sea que ahí está. Entonces ustedes al 3×3 lo van a poder resolver de ahora en más aplicando la regla de Sanjus. Aunque no siempre es la que más conviene, pero es una alternativa. ¿Se entiende o no? Y esto es lo bueno de esto, que no existe un método mejor que otro. Queda a criterio del ingeniero que tiene un tablero de herramientas y va a elegir la que sea acorde al problema que se le presenta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hasta el 3×3 está la regla de Sarrus, y acá voy a poner algo importante para que lo anoten y lo guarden y se lo escriban en la frente o en un lugar donde no se olviden en la puta vida. La regla de Sarrus solamente se aplica y es válida para resolver determinantes de 3×3. Anótelo por amor a Cristo, ¿sí? Porque Y ya una recién resolviste Rechel, una de 2×2, profe. ¿eh? Recién hiciste una de 2×2. Claro, pero no apliqué la regla de Sarrus. El de 2×2 es el más fácil de todo, para resolver, normal. ¿Cómo dijo, profe, que no escuché bien? Que la regla de Sarrus solamente se aplica para resolver determinantes de orden 3. No le vayan a sacudir a un orden 4 determinante. ¿Está o no? Perdón, Sarrus. Es que no va a dar, profe.
Y O por sea, supuesto, aunque nos equivoquemos, nos vamos a dar cuenta de que no. por supuesto, pero la vez pasada en un examen un sujeto hizo la gran Rodríguez y le aplicó Sayo a un 4x4 que era el ejército. Entonces, bueno, por supuesto que no lo pude agarrar yo, porque corre más rápido que yo. Esa es la ventaja que tienen, que me ganan ustedes cuando corren. ¿Sí? Pero la próxima vez los voy a llevar un lazo, ¿viste? Entonces, como soy bueno enlazando chivo, lo voy a enlazar con el chivo y ahí no se me va, con el chivo y no se me va a pirar más. ¿Se entiende? Qué tirado. Bueno. Voy a un rodeo acá, hay un amigo mío, y estoy practicando con el lazo, ¿viste? Cuando se me hacen a la mierda, ¡pac!, le largo el lazo, lo engancho con el lazo y ahí mierda se van ahí. ¿Sí? ¿Me entiendo? Ah, usted me invita este fin de semana, ¿no, profe? ¿Ah? Usted invita este fin de semana el chivo. Claro, sí, o sea, los enlazo como un chivo. Y yo practico con chivo, con cabra, cuando me voy al campo, agarro el lazo, ¿viste? Y de lejos así, los dejo pirar a los chanchos, a los chivos. Y le largo el lazo y le engancho por el jodo. ¿Se entienden? Sí, profe. No saben cómo estoy, la puntería que estoy teniendo. O sea, esto digo con los alumnos, que a veces se me alzan a la mierda cuando les digo, echan mocos, digo, vení, y no quieren venir porque saben que se van a ligar un patadón. Entonces, se me alzan a la mierda. No, ¿sí? Entonces yo con el lazo lo traigo. ¿Entienden? Sí, ¿cómo ando para enlazar una ajena? ¿Ah? ¿Cómo qué? ¿Cómo ando para enlazar una ajena? Como una ajena, no entiendo. Una de otro caso. Una vaca, por Ah, ejemplo. bueno, eso es cuando me falten unos mangos, voy a salir a cuatrillería, pero eso ya será otra etapa, ¿sí? Por ahora estoy practicando lazo para agarrar a los alumnos que echan mocos. Por ejemplo, de aplicar en un 4x4 Sayo, ¿sí? Claro. O sacarle un determinante a una matriz que no sea cuadrada, ¿sí? O calcularle el inverso a una matriz que no sea cuadrada. Entonces, cuando pasan esas cosas, yo tengo que tener lazo. ¿Entienden? No se olviden más. Y sí, porque fíjate que yo recalco esas cosas y el tipo parece que lo hiciera a propósito. Ah, ¿te gusta el rigor? Toma y lo engancho. ¿Se entienden? Bueno. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Entendieron o no? Sí, profe, quedó claro. Y fíjense que acá les voy a enseñar algo rápido, porque esto que yo dije, me puse a estudiar algunas cosas para darme cuenta, inclusive por sentido común, como dijo antes alguien, o por números, que no se puede aplicar Sayus en un 4x4, una matriz de 4x4. ¿Sí? Fíjense. Ustedes vieron recién cuando hice el 2x2, ¿cuántos términos me quedaron? 2 términos. 2. ¿Con cuántos factores cada término? 2. ¿Se acuerdan? Cuando hice el 3x3, ¿cuántos términos me quedaron? 6. ¿Está bien? Entonces, eso se ajusta a lo que se conoce en la teoría de conteo como permutaciones de elementos, tomados de todas las formas posibles que los puedo tomar. Entonces, ustedes fíjense, si yo tomo el elemento 1 y 2 como elementos independientes, el 1 y el 2, ¿lo ven ahí? Sí. Permutar el 1 y el 2, la única forma que me queda es esta. O sea que en total, ¿cuántas permutaciones hice? Una sola. No, cuenten bien. Permutar significa cambiar los elementos de todas las formas posibles. ¿Cuántas permutaciones hice? 2. 2. ¿Y cuántos términos tenía el de 2x2? La van pescando. En el 3x3 tengo 1, 2, 3. ¿Cuáles son las formas posibles de permutar los elementos de forma diferente? Una sería 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. ¿Está bien o no? Sí. ¿Cuántas permutaciones hice ahí? 6. ¿Y cuántos términos tiene el chorizo? 6. 6. Entonces ustedes dicen, tiene que haber algo ahí gordo. Y fíjate lo que hay. En la teoría de las permutaciones de n elementos tomado de n, se calculan aplicando esa formulita que quiere decir factorial. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de factorial alguna vez ustedes o no? No.
Bueno, fíjense qué fácil. El factorial de 2 es 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. ¿Entienden cómo se hace? Sí, profe. ¿Cuánto da 3 por 2 por 1? 6. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Pescan cómo es? O sea, 24. Y el número de abajo. El factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto da? 120. Y así sucesivamente. ¿Pescaron común? Sí, profe. Entonces ustedes dicen, si el gordo me está diciendo que la cantidad de términos coincide con el cálculo de las permutaciones, ¿cuántos términos tenía el 2 por 2? 2. Permutación de 2. ¿Cuántos términos tenía el 3 por 3? 6. 6. Permutación de 3. ¿Cuántos términos tiene que tener el 4 por 4? 24. 24. Entonces, si ustedes aplican Salsus, van a repetir las dos primeras filas y ni en pedo le van a dar 24 términos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Profe, y en un examen, Sí, profe. tipo, hacer una Es lo que matriz acabo 4 de por hacer. 4. Entonces, ya con eso, si le aplican Salsus, bueno, ya corran, Claro. corran fuerte, corran. No Pero se digo, mierda, en algún momento le nos manda van a su dar- tiempo. La ¿Ah? matriz 4x4. Le manda su ¿Cómo? tiempo. Le manda su Tiempo, tiempo. pero bueno, por eso están las propiedades, por eso están una serie de cosas que hacen por ahí que hallan el camino. Sí, sí, por supuesto, el cálculo manual lleva su tiempo. A medida que aumente el orden, va a llevar su tiempo, sí, lógicamente. Claro. Si han aprendido algo de conteo. Ya saben cómo son las permutaciones, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, todas estas pelotudeces son las que sabía Sarus. Va a ser para junio, el que me está preguntando ahí, va a ser para junio. Ya voy a ver qué fecha de junio, si mediados de junio, ya ve. Bien, entonces. ¿Entendieron hasta acá, muchachos locos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes ahora me dicen, bueno, gordo, pero si yo, como preguntaron recién, si vos querés tener un determinante, si querés calcular un determinante más grande que 3×3, ¿podés hacerlo? Sí, por supuesto que lo puedo hacer, pero tengo que referirme a otros métodos, a varios otros métodos, ¿sí? Que también valen para resolver un 3×3, por ejemplo. No voy a resolver un 2×2, pero el 2×2 es el más fácil de todo, entonces, pero es válido cualquier método, y por eso este título podríamos poner cálculo de determinantes de orden superior, llamándole de orden superior al mayor de 3. ¿Se entiende? O sea, 4, 5, 6. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, uno de los métodos es, a veces en algunos textos lo van a encontrar como, una cosa que me parece que es un choreo también, pero bueno, lo van a encontrar como desarrollo por cofactores de Laplace, ¿sí? El método de Laplace. Y yo, para no darle crédito a lo que me parece que son medio choros, digo, desarrollo de un determinante o obtención del determinante, desarrollándolo por los elementos de una fila o columna. Para poder entender esto, para poder entender el desarrollo, tengo que saber unas cosas en la previa, que son muy fáciles, y entonces después, entendiendo esto, entiendo el desarrollo, que Laplace le suele llamar por cofactores. Miren, vamos a tomar una matriz directamente, vamos a hablar de lo que sería ¿Cómo se escribe Laplace, profe? Laplace. Ok. ¿Sí? Así, Laplace, con Z, con S, perdón, con C de casa. Laplace, ¿está? Bueno, entonces, título entonces, menor complementario. ¿Sí? No van a copiar un carajo, porque lo que yo intento es que en las clases razonemos,
y que el concepto quede, y una vez que quede, después hasta ustedes se van a sorprender porque son capaces de escribirlo con palabras de ustedes. ¿Está bien? Porque cuando no lo escriben con palabras de ustedes, tienden a estudiar de memoria. Cuando estudian de memoria no se acuerdan un carajo de esto. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, menor complementario. Les voy a tirar la definición, voy a poner un ejercicio cualquiera, un determinante de 3×3, me voy a jugar, no voy a hacer 4×4, no es tan largo, voy a tomar un 3×3. ¿Lo ven ahí? Lo voy a explicar directamente sobre números, ya que la teoría, se imaginan ustedes, la teoría la tienen esa eminencia que les va a explicar esto y demostrar con esa calidad que demuestra, porque ha visto cómo sabe el guaso ese. Bueno, se habrán dado cuenta ustedes lo que sabe el tipo ese. Miren, vamos les voy a tirar la definición. Se llama menor complementario de un elemento A sub i j y fila j columna. ¿Está bien? Se llama menor complementario de un elemento A sub i j al determinante de orden n-1 que se obtiene al eliminar la fila i y columna j que ocupa el elemento. ¿Entendieron la definición o no entendieron un carajo? No, Sí. profe. Bueno, No, vamos de vuelta, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Miren. Creo que sí, profe. Se llama menor complementario de un elemento genérico A sub i j, cualquiera. Vamos a tomar el A sub i j, este. Este que está acá. Sería el A11 y 1J1. ¿Está bien? Se llama menor complementario de un elemento A sub i j al determinante de orden n-1 que se obtiene al eliminar la fila i y columna j que ocupa el elemento. Como estoy en el 1,1, elimino la fila 1 y la columna 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, el menor correspondiente al elemento 1,1, ¿qué determinante es? Díganlo, 5139. 39. 5, 1, ¿cuánto? 39. Se llama menor complementario de un elemento A sub i j al determinante de orden n-1. ¿Qué orden tiene el determinante del cual arranqué yo? 3×3. 3 menos 1. 2. ¿Y el menor de qué orden es? 2 por 2. ¿Entienden lo que quiere decir orden n-1? Sí, profe. Se le resta una fila y una columna. Ahí está. Profe, pero ¿por qué puso M sub Y la 11? simbología, menor 1,1. El menor correspondiente al elemento 1,1. ¿Está bien? ¿Entendieron todo o no? Sí, profe, gracias. Ahora dígame, ¿cuál es el menor correspondiente al elemento 2,3? Ubíquelo en la matriz, al 2,3. 2,3. ¿Es el 5? ¿Era ese? ¿Dónde queda? ¿Ese es 2,3 sí o no? Profe, puede ser 1, 3, Sería- 1, 9. Elimine la fila y columna que ocupa. 1, 3, 2, 1. ¿Cuál quedaría? 3, 3, 2, 1, 1. 9. ¿No sería 3, 2, 1, 1? 2, 1. 1, 1. ¿Lo ven o no? Perdón, este sería el 3, 2, me equivoco. Fila 3, columna 2, ¿lo ven o no?
Sí. ¿Entendieron? Eliminan la fila 2 y la fila 3 y la columna 2. Queda 3, 2, 1. Y así sucesivamente van a sacar 9 menores porque tiene 9 elementos. Con esos menores van a armar otra matriz que se llama justamente matriz de los menores. Profe, ¿Entendieron? o sea que nosotros, de acuerdo al valor que nos asignen, vamos a eliminar la cantidad, la fila y la columna correspondientes, más que nada. Exactamente. Por eso se llama menor complementario de un elemento a sub ij al determinante de orden n-1 que se obtiene al eliminar la fila i y columna j que ocupa el elemento. ¿Está? Sí, profe. Ahora estoy haciendo álgebra pensando en álgebra, lo estoy diciendo en general, y ahí apliqué en un caso particular. Cuando yo entendí eso, lo aplico para cualquier elemento. El 1, 2 es fila 1, columna 2. El 3, 1 es fila 3, columna 1. Entonces elimino fila 3, columna 1, y lo que me queda, me queda. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. De la mano de eso, viene la definición de cofactor. ¿Sí? Que es lo mismo que el menor complementario, pero con un aditivo. Se llama cofactor genérico y sub j al menor complementario, que genéricamente le pongo MIJ, afectado de eso que está adelante. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Que se conoce en el mundillo artístico o que me da el signo de posición del elemento dentro de la matriz. ¿Está? Menos 1 elevado a las I más J. Ustedes dicen, ¿qué carajo es I? Y fila, ¿qué carajo va a ser? Y J, ¿qué carajo es? Y columna, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces eso me da la posición de este elemento. El 1, 1, 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. 2. Base negativa, exponente par, resultado. Positivo. Entonces quiere decir que el 1, 1, que sería el 3, tiene signo de posición positivo. ¿Entienden o no? Puedo volver a explicar, profe, me perdí. ¿En qué fila está y en qué columna está el 3? En la NAT sub 1 por 1. O sea, en la fila 1, columna 1, ¿sí o no? Sí, profe. Por ejemplo, ahí. 1 más 1. 2. Base negativa, exponente par, resultado. ¿Positivo? Positivo. Ahí está. Positivo. ¿Está bien? El que le sigue sería el 2, 1. Perdón, el 1, 2. Fila 1, columna 2. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Reemplacen ahí. 1 más 2. 3. Base negativa, exponente impar, resultado. Negativo. Bien. Ah, ya entendí. Y así. Y entonces ya lo van sacando a todos, ¿o no? ¿Por qué el 2 es positivo? Porque está en fila 1, columna 3. Da par, ¿o no? Sí, profe. Este sería negativo. ¿Por qué? Porque está en fila 2, columna 1. Está en fila 2, columna 2. O sea que la conclusión, la regla, es que el signo de posición se obtiene muy fácil. Si la suma de los subíndices me da par, el signo es positivo. Y si la suma me da impar, el signo es negativo. ¿Entendieron o no? Sí, profe. Por lo tanto, mirando el mismo ejercicio que venimos arrastrando, dígame cuál carajo sería el cofactor correspondiente al elemento 1, 1. ¿Cuál sería? El mismo menor, pero afectado con el signo de posición. ¿Qué signo de posición tiene ese? Positivo. Positivo.
Y el menor ¿sí o no? Ahora dígame el otro que saqué a modo de ejemplo, el cofactor 3,2. ¿Qué signo de posición es? Negativo. Y el menor es... ¿Entendieron? ¿Profe? Sí, profe. Quedan dos minutos. Sí, ahí lo vamos a conectar. ¿Hasta acá entendieron? Profe, antes de que pasemos al tema, entonces en la fórmula I es -1 elevado a I más J y ahí dice por MIJ al lado de la Claro, fórmula. Ahí. multiplica, por eso. Está multiplicado, claro. Ah, listo, gracias. Y MIJ Profe. sería el menor. O sea que, dicho en términos de Rodríguez, para sacar el cofactor cariloco, multiplica el menor, afectalo de su signo de posición. ¿Está? Sí, profe. Bien. Entonces, ven que no es tan complicado sacar los cofactores. Va, es complicado si la matriz es elevada, pero el concepto es ese. Menor complementario afectado con el signo de posición. Bien. ¿Pescaron ondina acá? Bueno, ahí nos reconectamos para darle un toque final y termina. Pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tomás, profe, yo no entendí por qué puso C11. Quiere decir que es el cofactor correspondiente al elemento que está en fila 1, columna 1. ¿Se entiende? ¿Me está preguntando ahí? Bien, al pelo. Me contesta que sí. Profe, permiso un segundo que Ahí termine de comer. me corre, espérate un momento. Bueno, dale, gracias. Espérate que contesto ahí, me corre. Sí. La simbología que está bajo el subíndice se hace referencia al elemento que está en tal fila y tal columna. Entonces, por supuesto, ustedes ya se están dando cuenta que como tiene 9 elementos, en la matriz tiene 9 elementos, va a haber 9 cofactores, por cada elemento va a haber 1, y con esos nuevos elementos armo a la vez otra matriz que se llama matriz de los cofactores. ¿Sí? Así como puedo armar la matriz de los menores, puedo armar la matriz de los cofactores. Por supuesto, previamente calculándolos. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué tengo que hacer la determinante, digamos, de cada uno de esos cofactores para después meterlos dentro de una matriz? Claro, después poner el resultado. Acá resolver ahí, 45 menos 3, 42. Y entonces en la matriz el C11 va a ser 42, ¿se entiende? Ah, claro, eso mismo le iba a decir. Ahí, 3 por 1, 3, 1. En la matriz va a ser con el Si yo menos 1. tengo... Bien, ahí me quedó claro. Profe, si yo tengo una matriz de 4×4, yo dijo que no se podía utilizar las líneas diagonales. Y tampoco la otra forma, que es como cancelar alguna fila y cancelar la columna. No. Que Justamente, cuando es 4×4, si se va a poder aplicar esto, que es lo que Laplace le llama método de los cofactores. ¿Está bien? sí, Pero primero había que saber qué carajo son los cofactores. ¿Está o no? claro. Entonces luego fuimos paso por paso, arrancamos primero con menor, y el cofactor es lo mismo que el menor, pero se lo afecta el signo de posición. ¿Está? Sí. Profe, las de 4×4 vamos a Gracias, tener profe. 16 cofactores. Exactamente. Va a haber 16 cofactores, por supuesto, y cada Claro. determinante va a ser de 3×3, ¿no vale? Se hace, a medida que aumenta el orden, se va haciendo cada vez más grande. El cálculo es difícil. Está, perfecto. Gracias. Disculpe, profe, ¿y 42 sería el menor complementario ahí? No, sería el cofactor. Ah, perfecto, muchas gracias. Afectado con el signo más,
Y el cofactor del otro es, me están preguntando, es porque tiene menos acá. Entonces resuelvo el determinante, 3 por 1 es 3, menos 2 queda 1, pero por 1 queda menos 1. ¿Sí? Bien, Alfredo. Bueno, Alfredo, entendido el punto. Entonces, ¿cómo eran? No, claro, tiene su dificultad práctica el cálculo, porque a medida, como dije recién, que aumenta el orden, se va haciendo más difícil el cálculo de los cofactores, pero conceptualmente es eso. Es el menor complementario afectado siempre con el signo de posición. Bueno, entendido esto, ya antes de hablar del método, ¿sí? Voy a tomar una aplicación de la función determinante usando este concepto de los cofactores. Vieron que recién dije yo que en este caso teníamos 9 cofactores, que serían los números esos que fui sacando, el 42, el menos 1, y con esos números ustedes arman una matriz que sería la matriz de los cofactores. ¿Sí? Si a esa matriz de los cofactores la transponen, o sea, hacen esto, simbólicamente hablando, si transponemos la matriz de los cofactores, que llamo C, se obtiene otra matriz cuadrada, por definición, que tiene un nombre y se llama adjunta. ¿Se entiende? ¿Está? O sea que si yo les pregunto, define adjunta de una matriz cuadrada, ustedes tienen que decir que corresponde a la matriz transpuesta de la matriz de los cofactores. ¿Se entiende? Para encontrar la matriz adjunta tienen que calcular los cofactores, armar la matriz y transponerla. Cuando la transponen, esa se llama matriz adjunta. ¿Entendieron la definición? Sí, profe. Bien. Entonces, supongamos que yo tengo lo siguiente, ¿sí? Tengo lo siguiente. Quiero multiplicar la matriz A por su adjunta o adjunta por A. Y debo probar, lo voy a probar ahora numéricamente, que el producto de la matriz A por su adjunta siempre me da el determinante de A por la identidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Ahora lo vamos a hacer prácticamente para que aquellos que están, los incrédulos, los santos toman, ¿sí? Bueno. Si multiplico A por su adjunta o adjunta por A, me da el determinante por la identidad. Vamos a tomar la matriz A. ¿Sí? Siempre recuerden decir. Esto se cumple, esto se cumple para cualquier matriz. Y como decía mi viejo, con muestra hace falta un botón. No me voy a complicar mucho la vida, voy a tomar un 2×2 para hacerlo rápido. Le vamos a calcular los cofactores a la 2×2. Me lo van a diciendo ustedes. El cofactor 1, 1. ¿Cuál sería? Elimina la fila y la columna. 1. 3 por 1. 1. Elimina la fila y la columna. ¿Con qué signo de posición? Positivo. Bien. Ahora denme el cofactor 1, 2. 2. 2. ¿Cuánto? ¿Con qué signo de posición? Bien. Silencio en el micrófono por ahí, muchachos, que se escucha un micrófono de fondo, sí. Profe, ¿por qué es negativo el segundo? O sea, el ¿Qué 2. signo de posición tiene ese? Está en fila 1, columna 2. ¿Qué signo de posición tiene? Ah, negativo. Es negativo. Ahora vamos a tomar el C21. ¿Qué signo de posición tiene ese? Negativo. Bien. Elimino fila y columna, queda menos 1.
¿Y el C22? Positivo. ¿Cuál sería? 3. Con esos cofactores, armo la matriz de los cofactores. ¿La ven ahí? La transponen a eso. Y al transponerla, queda automáticamente ¿cuál? Junta. ¿Entendieron cómo lo obtuve? Utilizo el método de los cofactores y de la uso. Bien, ahí está. Entonces, como dice la definición, la transpuesta de la matriz de los cofactores se llama adjunta. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe. Seguimos. Ahora hacemos el cálculo. Como dice la fórmula. A es 3, 1, 2, 1. Y la multiplico por la adjunta. 1 menos 1 menos 2, 3. Hagamos el producto, fila por columna, elemento a elemento. 3 por 1, 3, menos 2, 1. 3 por menos 1, menos 3, 0. Perdón, 3 por menos 1, menos 3, más 3, 0. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y 2 por menos 1, menos 3, más 3, 1. ¿Lo ven? Bueno, yo dio una casualidad esto, que la puta madre me salió la inversa. ¿Está o no? Si lo hubiera querido pensar, no me sale. ¿De acuerdo? ¿Entienden que me salió la inversa? Pero no vayan a creer que siempre es la inversa, por amor a Cristo. De pedo me salió. ¿Está o no? Bueno, a mí yo cuando invento boludeces, pasan estas cosas. Bueno, hoy se ve que estoy en el día de las coincidencias y podía poner cualquier matriz y justo la inversa. ¿Se entiende o no? Sí. Pero no vayan a creer que es lindo. ¿Por qué la inversa? Porque el producto me dio la identidad, ¿sí o no? Bueno, entonces, a esto, que justamente es una boludez lo que voy a poner, pero lo puedo escribir así. Por supuesto que es una boludez, ¿o no? Quiero que por amor a Cristo calculen el determinante de la matriz A. 3 por 1. 3. Menos 2. 1. ¿Se cumple la fórmula de arriba? Sí. O sea, ¿es cierto si multiplico a dos adjuntas me da el determinante por la identidad? ¿Sí o no? Sí. Eso va a pasar siempre. Y en esta fórmula, en la fórmula que ustedes ven ahí, la matriz A, que es cuadrada, es inversible, uno de los teoremas que les enseño yo, dice, entonces es simplificable. Por lo tanto, premultiplico por A a la menos 1 y premultiplico por A a la menos 1. Pero acá lo puedo poner por derecho, este es un número, así que por derecho por izquierda no importa. Y evidentemente esto aquí va a ser igual. Ya. ¿Y la identidad por algo? Ese algo. Bueno, la Este matriz. sería adjunto. Y allá me quedaría determinante de A por A a la menos 1. ¿Sí o no? Pero como el determinante es un número, lo paso al otro miembro como inverso multiplicativo. Entonces queda así. ¿La vieron la fórmula? Sí, bro. Y con esa formulita que tiene una importancia práctica, vamos a sacar dos conclusiones.
La primera conclusión, que es una opción para sacar Profe, la inversa. Sí, pero ahí no sería lo mismo que dividir, o sea, la adjunta dividido la D paréntesis A, la determinante de A. sí, sí. O multiplicar por el inverso multiplicativo, es lo mismo. 4 por un Ah, bien. tercio es lo mismo que lo mismo que un tercio por 4, ¿o no? Sí. ¿Está? Entonces está. Entonces tiene dos importantes. Primero, que me da una opción para calcular la inversa. Usando, algunos genios le dicen método de la adjunta, y acá la adjunta no es la vedette de la fórmula. La vedette de la fórmula es el determinante. Porque ¿qué carajo pasa si el determinante vale 0? ¿Se puede aplicar eso? No. Entonces ni en pedo se puede calcular la inversa. Por lo tanto, sería una aplicación de la función determinante al cálculo de la inversa, que le llaman, para mí mal llamado, método de la adjunta. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, ustedes sacan esa primera conclusión, que es una fórmula que tiene una importancia teórica, y práctica no sé, porque en un 3×3 no sé si sacaría la inversa, porque en un 3×3 tengo que sacar 3×3 serían 9 cofactores, que son resolver 9 determinantes 2×2. Capaz que sí. En un 4×4 tengo que sacar 16 cofactores y cada cofactor son determinantes de 3×3. ¿Se entiende lo que digo? Pero sí tiene una importancia teórica, por supuesto, porque de 2×2 es al toque, esta sale al toque. ¿Sí? Y la otra es una conclusión importante. Entonces recuerdan que cuando yo les di matriz inversa, les dije que la condición para que la matriz sea inversible, necesaria era que era cuadrada, y la suficiente era que su reducida por fila, ¿cuál tenía que ser? ¿Qué matriz? La identidad. La identidad. Entonces, acá tienen una conclusión muy importante. ¿Cuál es la conclusión? Que A es inversible, sí y solo sí conclusión importante. ¿La ven todo o no? ¿Ven la conclusión? Sí. Mirando la fórmula, ¿se dan cuenta o no? Que equivale a decir que la reducida por fila es la identidad, porque evidentemente la matriz identidad tiene determinante distinto de 0. ¿Se acuerdan? La propiedad decía que siempre daba 1. ¿Entendieron la conclusión que saco importante? Sí. Entonces ustedes dicen, ¿y qué me quiere decir Gordo con esto? Que muchas veces, cuando yo quiero sacar la inversa de una matriz, me es más fácil calcular el determinante que ponerme a buscar la reducida identidad. ¿Se entiende o no? Entonces, si hacen un ejercicio, si determinan que el determinante da distinto de 0, métale para adelante, esa matriz tiene inversa. ¿Entiende o no? Si da 0, no. Si da distinto de 0, sí. ¿Entendieron todos? Sí, perdón. Entonces, ahí tienen una aplicación de todas las que yo he dicho que tiene la función determinante al cálculo de la inversa. Mal llamado para mí, método de la adjunta. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bárbaro. Entonces ahora, una vez que ya tenemos esto, que ya sabemos cofactores, que ya vimos esa aplicación importante, vamos a lo que dice el desarrollo de un determinante o el valor, obtener el valor desarrollándolo por filas o columnas. ¿Qué dice esto? Dice lo siguiente, mire. Dice que el determinante de una matriz A se obtiene haciendo la sumatoria de los productos. ¿Sí?
haciendo la sumatoria de los productos de los elementos de una fila y, tome acá, por los cofactores de la misma fila y. O sea que si ustedes hacen esa sumatoria de productos, ¿sí? Les da el valor del determinante. Y este método ya es válido para cualquier determinante de cualquier orden. ¿Está? Sí. Pero como todo lo que pasa en fila pasa en columna, también pueden hacer el desarrollo determinante por la columna. Entonces hacen la sumatoria de los productos de los elementos de una columna por los cofactores de la misma. Entonces ahí están tomando la columna J. ¿Está bien? Esto es lo que dice el, a veces también para mí mal llamado, método de Laplace o método de los cofactores. ¿Entendieron lo que quiere decir? Bueno, lo vamos a aplicar en el determinante que calculamos hace un ratito. Bueno, voy a inventar otro y lo vamos a hacer por fila y columna. Pero cualquiera sea la elección de fila o columna, el resultado tiene que dar el mismo. ¿Estamos hasta acá o no? Bien. Sí, voy a tomar, por supuesto, un 3×3 para hacerlo rápido, pero se puede aplicar en 4×4, 5×6, bla, bla, bla. Bien. Quiero calcular el determinante. Ustedes dicen, bueno, lo puedo sacar por Sarro. Sí, hagamos de cuenta que no sé Sarro. ¿Sí? Ustedes después lo van a usar en su casa para verificar si les miento o no les miento. Me tiene que dar, cualquiera sea el método, me tiene que dar el mismo resultado. Bien, vamos a ver esto entonces. Voy a tomar, por ejemplo, para desarrollar los elementos que están en la fila 1. Que no, quizás no sea la más conveniente, pero voy a tomar lo que está en la fila 1, o sea que la voy a marcar con rojo. ¿Está bien? ¿Ven los elementos que están en fila 1? ¿Lo ven o no? Bien. Dice la fórmula de arriba, si tomo la fila 1, que el valor del determinante se obtiene haciendo la sumatoria de los productos de esos elementos por los cofactores de la misma fila. Entonces, díganme, ¿qué signo de posición tiene el 1? Positivo. Positivo. ¿Qué signo de posición tiene el 3? Negativo. ¿El 2? Positivo. Positivo. El cofactor era el menor afectado con el signo de posición. Entonces, ¿cómo sería el primero? Sería 1, elemento, con el signo de posición positivo. ¿Cuál sería el cofactor del elemento 1? Eliminen la fila por 1. 0, 1, 1, 1. Bien. 0, 1, 1, 1. Muy bien. Seguimos el desarrollo. Sumatoria del elemento es 3, pero con el signo de posición 3 para sacar el cofactor. ¿Cuál sería el menor? 5, 1, 2, 1. 5, 1, 2, 1. 5, 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Más 2. Me voy para arriba porque justo está el reflejo ahí. ¿Lo ven? No, profe, no se ve mucho. No, profe, no se ve. Porque está justo el reflejo. Si no lo escribo ahí no lo van a ver. Sí, ahí se ve. ¿Está bien? Más Sí. 2. Me voy para arriba. ¿Cuál sería el menor complementario o el cofactor de 2? Ya está. 5, 0, 2, 1. 5, 0, 2, 1. 5, 0, 2, 1. Entonces ahora resuelvo. 0 menos 1. 5, 3 menos 9. 5, 10. No te digo yo de la puta madre, no importa. Bueno, ¿se dan cuenta que inventé? No me di cuenta, puse cualquiera. El determinante me dio cuánto. Me dio 0.
Fíjense en el pedazo de culo que tengo en este día, que inventé una matriz a la inversa y ahora invento y puse justo sin darme cuenta que no importa, no voy a creer que siempre es cero, por amor a Dios. ¿Sí o no? Exactamente, que ya sirve para cualquiera. 4x4, 5x5. ¿Eh? Entonces siempre da cero, profe. No, siempre no. Este me dio cero de casualidad. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, No profe. tenía, Bien. no tendría inversa esta o no. Por supuesto, no tendría inversa. ¿Está? Desarrollo por los elementos de fila o columna. O Pero método cuando o tenemos de una de Laplace. 3x3, es más fácil hacer Sarrus, ¿no? Y no sé si es más fácil, porque depende de los números. ¿Está o no? Claro. Sí, sí. Profe, una pregunta. ¿Por qué A-1? ¿Cuál? Abajo de todo cuando puso igual, -1, -9, más 10. ¿Por qué? ¿Cero por una? 0. Hacia arriba era negativo, 1 por 1, negativo, menos 1, ¿o no? Sí. Por 1. Ah, listo. El otro es 5 por 1 es 5, menos 2 son 3, por menos 3, menos 9. Y el otro es 5 por 1 es 5, menos 0, 5, por 2 son 10. Listo, profe, gracias. Bueno, Sí. ahora vamos a verificarlo el ejercicio y lo voy a desarrollar por los elementos columna 3. Por supuesto, la elección de la fila o columna es una canchereada, pero yo estoy tomando cualquiera. Digo canchereada porque si ustedes eligen filas o columnas que tengan unos y que tengan 0, van a hacer menos cálculos. ¿Se entiende o no? Entonces hacemos la verificación. Hagamos la verificación. Ahora lo vamos a desarrollar por los elementos de la tercera columna. Aplicamos lo mismo. Este posición tiene este positivo, este negativo, este positivo. Hacemos la sumatoria, sería 2. ¿Cuál es el menor complementario o cofactor correspondiente a 2? 5, 0, 2, 1. 5, 0, 2. Muy bien. El otro tiene signo de posición negativo. ¿Cuál sería el menor? El cofactor correspondiente a él. Eliminamos el columna. 1, 3, 2. Muy bien. Y el otro sería 1. ¿Y cuál sería el menor correspondiente a él? 1, 3, 5, 0. 1, 3, 5, 0. 1, 3, 5, 0. Muy bien. Resolvamos. 5 por 1, 5. Por 2, 10. 1 por 1, 1. Menos 6 menos 5 por 1 menos 5. Y acá tenemos 1 por 0, 0. Menos 15. A ver, ¿hice bien? ¿Qué? ¿Sacamos bien? 5 por 1 es 5, por 2 son 10. Ahí 1 por 1, 1. Acá es 5 positivo. Me equivoqué. 1 por 1, 1, para arriba es negativo. Menos 5 por menos es 5 positivo. Y allá quedan menos. ¿Y sorpresivamente cuánto da el resultado? 0. Entonces, ¿entienden lo que quiere decir? Se puede desarrollar por los elementos de una misma fila o por los elementos de una misma columna y el resultado tiene que dar lo mismo, sin lugar a dudas. ¿Está? Sí, profe. Bien. A ese método se lo suele llamar también el laplaciano, el de los cofactores de Laplace. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen entonces otro método que ya lo pueden aplicar en un 4x4, si quieren. En un 4x4, ahí no le pueden aplicar Sarrus, pero sí pueden aplicar esto. Y lo último, importante, es una apreciación que se suele llamar teorema de nulidad.
Fíjense en lo que dice y con esto terminamos. Y ahí después. Si ustedes multiplican o hacen la sumatoria de los productos de los elementos de una fila, pero por los cofactores de otra, que no sea la misma, por eso pongo abajo I distinto de J, ¿lo ven? Perdón, I distinto de F. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Siempre da 0. Si ustedes multiplican, hacen la sumatoria de los productos, de los elementos de una fila, pero por los cofactores de otra, que no sea la misma, da 0. Profe, ¿y por qué multiplicaríamos por los cofactores de otra? Y porque es lo que demuestra el teorema de la nulidad, se llama así. Que tiene una connotación, ya te voy a explicar cuando veamos vectores geométricos, qué es lo que carajo quiere decir eso. Bien, bien. ¿Está? Entonces, para que encontrar el valor del determinante, tienen que multiplicar los elementos de la fila por los cofactores de la misma, o los elementos de la columna por los cofactores de la misma columna. Pero si a ustedes se les ocurre hacer la sumatoria de los productos de los elementos de una fila, pero toman los cofactores de otra que no sea la misma, siempre les va a dar 0. ¿Está esto o no? Sí, profe. Propongo que ustedes hagan un ejercicio en su Sí, profe. casa y prueben lo que acabo de decir. Hagan una matriz 2×2, por ejemplo, hagan la sumatoria de los productos de los elementos que estén en la fila, 1, pero multiplíquenlo por los cofactores de la fila 2. Profe, la derecha de la C, ¿qué es una J? ¿Qué es eso? No, R. Abajo. Listo. Fila R. ¿Sí? Justamente lo cambié J, porque si no van a confundir que es columna. ¿Sí? Bueno, por supuesto que lo mismo pasa en columnas. O sea, ahí está escrito como fila, pero si lo hago con columnas también. Si ustedes hacen la sumatoria de los productos de los elementos de una columna por los cofactores de otra que no sea la misma, también da 0. ¿Se entiende? Porque todo lo que pasa en fila pasa en columna. ¿Está? O sea, profe, que si tuviéramos dos matrices y tuviéramos que sacar los valores de la otra y lo multiplicamos, tendría que darse ese 0. Exacto. Por eso digo, vayan a su casa y pruébenlo. No se busquen uno largo. Busquen un 2×2. Por ejemplo, tomen esta matriz. ¿Sí? Teorema de la unidad. Me pregunta González cómo se llama. Suelen llamar teorema de la unidad. ¿Sí? Entonces supongamos que ustedes toman así la matriz que puse ahí. ¿La ven ahí? Sí. Bueno, ustedes hagan el desarrollo. Tomen la fila 1, pero multiplican más los cofactores de 2. ¿Se entiende? Fíjense, tomen la fila 1, pero multipliquen esos elementos de la fila 1 por los cofactores de la 2, no de la misma 1. ¿Cuánto queda? ¿No quedaría 1, profe? 3 está en fila 1. Saquen el cofactor de 5. ¿Cuánto es? 2. ¿2 o menos 2? 2, positivo. 2. ¿Seguro? No, negativo. Negativo. Bueno, yo lo dejo así. Seguimos lo aquí. Vamos a ponerle combo más 2. Voy a poner a propósito. ¿Cuál sería el cofactor de 1 ahora? No saquen el cofactor de 2, sino de 1. ¿Cuál sería? 3. ¿Cuál de los dos sería negativo? El 2. Acá.
¿Entienden lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Ven que no hace falta hacer un 4x4 para darse cuenta? Si ustedes hacen la sumatoria de los elementos de una fila, pero lo multiplican por los cofactores de otra, siempre va a dar 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Listo. Ahora díganme qué me querían comentar. Aprovechemos, ahora nos quedan estos 4 minutos. Muchachos, sí. Antes de que empiecen a hablar, porque ahí estaban por ver, yo quería preguntarle acerca sobre una clase que no sé si la grabó, la clase del 30 de abril, no sé si la tiene ahí a disposición, y si la puede mandar por mail a alguien, o yo le paso mi mail y después se la paso a todos mis compañeros, no sé si la tiene disponible Sí, o está sí, debe complicada. estar grabada. Debe estar, ya me fijo, pero sí, debe estar grabada. Sí. Pásame el mail. Si la tengo, te la paso. Te dejo por Profe, el si chat. también tiene, puede pasar la que está antes del 23 de abril. De cuando Bueno. empezamos a ver las propiedades de matrices. Bueno, cuando empezamos a ver matrices, en realidad. Bueno, Porque no anoté esas propiedades. bueno, másenme en un mail y yo se lo paso y ustedes después lo reenvíen. Sí, pásamelo después por privada, porque si no ahora me voy a olvidar. Ahí a mi celular, a mi número. ¿Cuál es su número, profe? Sí, 351 211 351 2. Espérate, ya me olvidé. 351 2 12 11 20. Profe, el compañero que te quiso preguntar eso no aparece. ¿Lo ven de número? Listo, profe, muchas gracias por su tiempo. Bueno, en todo caso, después me lo comentan en la clase que viene, porque ahora tengo otra continuación. ¿Sí? Gracias, profe. Me comentan lo que me querían decir. ¿Ah? Te pregunto después, profe, por teléfono. Bueno, o por Ah, dale. teléfono, por WhatsApp.